En cuanto si en los estudios radiográficos no observamos cambios y presenta una articulación normal, pues este va a tener una puntuación de 0, ¿no? En caso contrario, en el otro extremo, si presenta ya una enfermedad mutilante, una destrucción a nivel de las superficies articulares normales, la puntuación de esta sería de 5. Siguiente, por favor. Asimismo, también vamos a hacer uso o se va a hacer uso de otras pruebas que nos van a ayudar a ello, como el caso de la resonancia magnética, los cuales nos va a ayudar a apreciar los cambios óseos, especialmente articulares y de las partes blandas. Lo cual esto nos va a ayudar a determinar el derrame articular, la inflamación sinovial, formación de panus y distensión capsular. La tomografía computarizada también nos va a ayudar al análisis con respecto a los cambios óseos previos a una cirugía en caso se requiera, y pues esta nos va a ayudar a caracterizar los defectos y la pérdida ósea de una mejor manera, ¿no?, que una radiografía simple. Con respecto a la analítica, esta nos puede hacer de ayuda en cuanto a la fase aguda, ¿no? Tenemos tanto a nivel de las pruebas de recuento de células sanguíneas, la BCG, las pruebas a nivel de anticuerpos, ANA o factor reumatoideo, que son los más importantes, ¿no? Y los resultados, tenemos que a nivel pues, del BCG vamos a tener un resultado elevado de estas, las cuales nos va a confirmar un proceso inflamatorio, ¿no? A nivel que las pruebas PCR también si se requiere. Y en cuanto a los resultados de un reencuentro de células sanguíneas, esto va a ser lo que se puede encontrar es una anemia normocítica y normocrómica con leucocitosis. Asimismo, el factor reumatoideo viene siendo importante, ya que va a estar presente en aproximadamente el 70 al 90% de los pacientes que presenten esta patología. Siguiente, por favor. Con respecto, pues, al pronóstico de ellos, 1/3 de estos pacientes, pues, no consultan a su médico de manera oportuna, ¿no? Y solo, siguen el tratamiento analgésico y antiinflamatorio cuando ya, pues, los brotes, agudos de la enfermedad suelen aparecer. Es por ello que es importante hacer un diagnóstico oportuno de ello. Y con respecto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta que los objetivos de este viene siendo el apoyo psicológico a nivel, del paciente, asimismo como fijarnos, ¿no?, en el alivio del dolor, suprimir la reacción inflamatoria y también mantener la función. Además de ello, se debe prevenir las deformidades. Para ello, pues se recomienda, ¿no?, unas dosis continuas de analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos de los AINES. Y acá tenemos un cuadro que nos va a ayudar con respecto al orden del tratamiento. Tenemos los AINES como primera línea de tratamiento, pero también existen tantos fármacos modificadores de la enfermedad como una terapia biológica, los cuales son utilizados o se van a recomendar en caso pues no se fracase con la primera línea de tratamiento. Siguiente, por favor. Dentro de los fármacos antirreumáticos, estos pues se pueden utilizar solos o asociados también, y lo que nos va a generar esto es nos van a evitar con respecto a la destrucción articular y las manifestaciones de tipo sistémicas, ¿no? Dentro de los fármacos más representativos tenemos al metrotexate, a la acidosporina A y a la leflunomida. Con respecto a esta primera, pues lo que nos va a generar una disminución dependiente de la dosis de proliferación a nivel de los osteoblastos, y estos, si se usan en dosis muy bajas, como 10 miligramos por semana, pues no nos van a afectar a nivel del metabolismo óseo. En el, en el caso de la acidosporina A, pues estas se utilizan a nivel de las enfermedades reumáticas y para evitar también rechazo orgánico de trasplantes. Y de igual manera, ¿no? Las dosis vienen siendo bajas, menor a 5 miligramos, y no nos van a afectar con respecto a la masa ósea. Y este último medicamento, este último fármaco, nos van a ayudar a inhibir la biosíntesis de la pirimida y a inhibir también la proliferación y activación de los linfocitos T, así también como la función de los osteoclastos. Y por última opción del tratamiento tenemos a la cirugía, las cuales las indicaciones quirúrgicas van a ser la cirugía con la finalidad de prevenir, ¿no?, deformidades, su corrección y asimismo mejorar la función en cuanto a la afectación de las extremidades. Esto básicamente se va a requerir con mayor frecuencia en pacientes con un inicio poliarticular, con un factor reumatoideo positivo, y aquellos pacientes también que tengan con un inicio a nivel sistémico rápido y progresivo, o pacientes jóvenes que pasen de una forma pausiarticular a otra poliarticular, ¿no? Básicamente, entre los principales mecanismos vamos a tener la resección de la membrana sinovial, la sinovectomía.
de una articulación tumefacta, las cuales nos va a generar una eliminación del dolor, nos va a ayudar también a mejorar la función y disminuir el derrame, ¿no? Así como la protección a nivel de la destrucción del hueso a nivel subcondral y del cartílago. Siguiente, por favor. Y también tenemos la artrodesis, las cuales están indicadas cuando existe deformidad en la flexión a nivel de la muñeca y de los dedos, cuando también existe una luxación a nivel del carpo o de las muñecas de tipo dolorosas y que éstas se encuentren asociadas, ¿no?, a rupturas de varios tendones, puestos que esos vienen siendo importantes para una buena función y articulación de estos. A nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, esas vienen siendo las principales de la afectación funcional de los dedos a nivel de esta patología, ¿no?, de la artritis reumatoidea. Es por ello que en las fases iniciales, las intervenciones sobre las partes blandas alrededor de pulgar, que pueden ser sinovectomía o acciones sobre el tendón del extensor largo del pulgar o capsulotomía, pueden conseguir buenos resultados, ¿no? Y son de buen augurio para el paciente. Y en caso que la afectación sea más grave, se va a requerir un tratamiento articular con una artrodesis o una artroplastía. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasando a la siguiente patología, tenemos a la espondilitis anquilopoyética, la cual también es llamada espondilitis anquilosante. Esta enfermedad viene siendo una forma de poliartritis crónica, la cual está caracterizada por una progresiva afección a nivel de las articulaciones sacroiliacas y del raquis, con una eventual osificación de las propias articulaciones, ¿no? Generalmente la presentación de esta aparece al final de la segunda década del día, pues y rara vez en los pacientes mayores a 30 años. Estas se van a caracterizar por la presencia de un marcador hereditario, el HLA-B27. Y con respecto a la patogenia, pues vamos a tener que esta patología va a afectar principalmente a la inserción de los ligamentos, las fascias y los tendones. Entonces vamos a tener que este proceso patológico se va a caracterizar por una fibrosis progresiva y osificación de las partes blandas a nivel periarticular, ¿no? Entonces vamos a tener que ya sea un estrés mecánico, infección o enfermedades inflamatorias, lo que nos va a generar es una lesión aguda, ¿no? Asimismo, pues esto nos va a generar una inflamación y pues por ello nos vamos a tener una respuesta reparadora a nivel anormal, ¿no? Lo que nos va a generar esta espondilitis. Tener en cuenta que se viene siendo una combinación de una inflamación más una destrucción ósea, pero esta destrucción viene siendo a nivel de la inserción del tendón. Dentro de las articulaciones acroiliacas, pues esta enfermedad se va a propagar lentamente en sentido craneal, ¿no? A nivel de la columna vertebral. Y lo que nos va a afectar viene siendo la cápsula articular y a nivel de la membrana sinovial también. Y a su vez, tenemos que tener en cuenta que una anquilosis más una consecuente pérdida de movilidad, lo que nos va a generar es un aspecto a nivel columnar como una caña de bambú. Siguiente, por favor. Con respecto a la clínica y el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que afecta a hombres jóvenes que muestran un dolor vago, pero eso tiene que ser a nivel de la porción caudal de la espalda, ¿no? Los cuales, dolores se van a caracterizar que se van a agravar a nivel de los movimientos bruscos, pero a su vez también se van a aliviar con el reposo. También la rigidez matinal, a diferencia de una lumbalgia mecánica, persiste a nivel durante todo el día y el dolor mejora con ejercicios, ¿no? Y este dolor también puede presentarse a nivel de la inserción. Como ya hemos mencionado, viene siendo característico el dolor o la alteración a nivel de las inserciones del tendones, dentro de los cuales los más representativos viene siendo una inserción a nivel del tendón de Aquiles en alguno de los pacientes. También tenemos este cuadro que nos ayuda con respecto a los criterios clínicos y los criterios de imagen, los cuales los criterios clínicos para el diagnóstico, vamos a ver un dolor lumbar durante al menos 3 meses que van a mejorar con el ejercicio y no lo hace solo con el reposo. Una limitación de movilidad de la columna lumbar en los planos tanto frontal como sagital y una expansión torácica disminuida. Asimismo, en los criterios de imagen vamos a encontrar una sacroiliitis bilateral de grado 2 a 4 y una sacroiliitis a nivel unilateral de grado 3 a 4.
Y con respecto a la exploración física, pues vamos a encontrar en estos pacientes una expansión torácica durante la respiración forzada, medida a nivel del cuarto espacio intercostal, la cual se va a encontrar limitada, ¿no? A menos de 2,5 centímetros por una fusión a nivel de las articulaciones costovertebrales, ¿no? Entonces, básicamente, la evidencia en estos pacientes viene siendo unos pacientes con una respiración de tipo diafragmática. Siguiente, por favor. Con respecto al estudio por imágenes, tenemos que tener en cuenta, un momento. Ya, con respecto al estudio por imágenes, tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer uso de la radiografía a nivel de la columna, las cuales estas nos van a evidenciar, ¿no? Un estrechamiento a nivel del espacio suprailíaco y la esclerosis de tipo subcondral, ¿no? Asimismo, tener en cuenta que las articulaciones sacroiliacas vienen siendo las primeras que se van a afectar. Para la evidencia a nivel de la radiografía de la columna es importante el uso pues, de la proyección de Ferguson a nivel de la pelvis, los cuales nos van a generar cierto grado de afección, considerándolo de 0 normal y en grado 4 pues ya se lo podría considerar una anquilosis, ¿no? Con respecto a las indicaciones, eh, con respecto a la radiografía, pues se le recomienda hacer en una proyección anteroposterior a nivel de la pelvis para descartar pues acroilitis y descartar una superposición ósea. Asimismo, la proyección de Ferguson que ya les estaba mencionando, esto se hace en un ángulo de 15 o 30 grados en dirección cefálica y también es importante evaluar la región anterior, ¿no? Esto nos va a ayudar a evidenciar tanto la distribución, la mineralización a nivel subcondral, en caso existan cambios quísticos o erosivos, la anchura articular, así también como la formación de osteofitos. Y tener en cuenta que tanto la tomografía como la resonancia vienen siendo más sensibles que la radiografía, pero a nivel de los estadios iniciales, ¿no? Para detectar una sacroilitis, pero a nivel de estadios iniciales. Y a nivel de la gamografía, pues esta no es fiable, pero a nivel de la gamografía negativa se debería descartar de igual manera el diagnóstico de una espondilitis de tipo anquilosante. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos también el diagnóstico de laboratorio, el cual, como ya hemos mencionado inicialmente, el antígeno HLB27 viene siendo uno de los antígenos de clase 1 presente a nivel de todas las células, pero excepto de los eritrocitos. Y estos, pues la presencia de estos nos van a indicar un mayor riesgo de los pacientes de padecer una espondilitis de tipo anquilopoyética. Como criterio, debe solicitarse esta prueba solo cuando la historia sea compatible, ¿no? Con una espondilitis anquisolante o con un síndrome de Reiter. Y los hallazgos clínicos, a su vez, estos mismos no sean suficientes, ¿no? Para evidenciar un diagnóstico definitivo de estos. En estos casos, pues es importante o es sugerible la solicitación de esta prueba, ¿no? De antígeno HLA-B27. Y con respecto al tratamiento de estos, al igual que la anterior patología, se requiere pues apoyo psicológico y un tratamiento a nivel farmacológico adecuado acompañado con una adecuada fisioterapia. Con respecto al tratamiento farmacológico, los AINES vienen siendo los fármacos de elección, pero también tenemos otros fármacos como la sulfasalazina, la teleidomina y otros fármacos asimismos que nos van a ayudar o también van a ser recomendables, ¿no? Como dosis de tratamiento de mantenimiento. A nivel de la cirugía, pues estas se van a sugerir básicamente para disminuir el dolor y mejorar la función de estas. En cuanto a la artroplastía total de cadera, viene siendo el procedimiento más frecuente realizado en este tipo de patologías, pero también se puede optar, ¿no? Por una osteotomía de las columnas, básicamente de la columna, perdón, para corregir las deformidades cervicales y a nivel toracolumbar en caso se requiera. Bueno, eso sería todo con respecto a mi parte. Le doy pase a mi compañero. Ok, Lucía, el siguiente. Sí, doctor, buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, ahora hablaremos sobre la artritis gotosa. Vamos a ver qué es una manifestación. Esta manifestación es producto de un error metabólico de la purina, que es en sí caracterizado por niveles elevados de ácido úrico en sangre, en este caso por una hiperuricemia, ¿no? Vamos a ver que
puede ser causado por ataques recidivantes de artritis gotosa aguda. En este caso va a afectar lo que son las articulaciones periféricas y a veces también podemos ver lo que es la artritis gotosa crónica cuando ya es progresivo y esto acá se acompaña ya de lo que son depósitos periarticulares y subcutáneos, que son los famosos tofos que vamos a ver luego. Vamos a ver que la gota puede asociarse también con enfermedades renales, así como también con nefrolitiasis por ácido úrico. Eh, Sobre la afectación, vamos a ver que afecta articulaciones tanto de pies y tanto de manos, ¿no? En este caso, acá en la imagen, en lo que es la región del pie, en este caso la afectación. Pero la principal característica va a ser que va a afectar la primera articulación metatarsofalángica, ¿no? Del pie. Ahora, vamos a ver que también puede afectar a varones, pero raramente afecta a lo que son las mujeres y puede presentarse durante la adolescencia, pero vamos a ver que es más frecuente a partir de los 40 años. Y en muchos pacientes también se ve, en este caso también como causa de carácter hereditario también, ¿no? Bueno. Sobre la clínica, vamos a ver que es variada y dependiendo de la gravedad y del ritmo de progresión. Vamos a ver que lo más probable es que se produzcan ataques, como mencioné, de artritis gotosa aguda, que suelen ser en este caso monoarticulares, ¿no? Que van a afectar una sola articulación. Ahora, la articulación se tumefacta en pocas horas y presenta una inflamación aguda, como podemos en este caso ver en las imágenes, ¿no? Vamos a ver también sobre el cuadro clínico, puede ser acompañado de fiebre, así como leucocitosis, pero también puede simular una celulitis o incluso una artritis séptica aguda, ¿no? En este caso, los ataques leves van a durar días, los ataques graves pueden durar hasta semanas, eso es lo que vamos a ver. Ahora, vamos a ver que el ataque se caracteriza por su rapidez, por el dolor muy intenso que va a frecuentar en el paciente, hasta resultar en este caso insoportable, ¿no? En este caso acompañada de una hipersensibilidad local. Ahora, cuando termina el ataque ya remiten todos los síntomas y la articulación vuelve, en este caso ya a la normalidad, ¿no? Y con el tiempo, vamos a ver también, y sin un tratamiento adecuado, algunos pacientes presentan una gota atofasia, ¿no? Que se transforma consecuentemente en una artritis gotosa crónica ya cuando en este caso los tofos articulares y subcondrales ya vamos a ver que justos estos conducen a una artritis ya degenerativa en la articulación, ¿no? Y esto se representa con un dolor articular crónico en el paciente, así como tumefacción y anquilosamiento también. Ya en imagen vamos a ver que estos depósitos de urato, que vamos a ver luego, son radiotransparentes, ¿no? Y cuando hay ya una posterior deposición de calcio, se transforman ya en lo que son, en este caso, radiopacos, ¿no? Acá en las imágenes, por ejemplo, de acá del lado derecho que estoy señalando es la podagra, ¿no? Acá es principalmente el paciente va a tener un dolor agudo en lo que es la primera articulación metatarsofalángica, justamente en esa región, y va a estar acompañado, como podemos observar, de enrojecimiento, ¿no? En este caso dolor a la presión y tumefacción. Y vamos a ver que justo esto es una manifestación frecuente de lo que es la gota aguda, ¿no? En fase aguda principalmente. Acá, por ejemplo, ya en esta segunda imagen, acá ya podemos ver lo que es una gota atofacia, en lo que son, bueno, está afectando lo que son los dedos, ¿no? Como podemos ver, son nódulos firmes acompañados de edema. A veces puede haber también ahí en sí secreción serosa, en este caso en el dedo que está afectado, ¿no? Por la gota atofacia. Acá, por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, más nódulos y acá la gota atofacia va a estar acompañado de deformidades, ¿no? En lo que son los dedos. Y acá, por ejemplo, ya en una radiografía, acá sí podemos ver lo que son los tofos ya con erosión, ¿no? Justamente vamos a ver grandes erosiones que van a estar causadas justamente por estos tofos, ¿no? Y van a afectar lo que es el metatarso distal y la falange proximal en este caso del dedo gordo del pie, ¿no? Como mencioné, es la principal característica que afecta principalmente, ¿no? En lo que es región de manos y lo que es región de pies. Bueno, ahora lo que es en imagenología, vamos a ver que la radiografía simple nos va a servir demasiado. Por ejemplo, en fases agudas, en este caso en el primer ataque agudo, normalmente se va a mostrar lo que es una tumefacción de partes blandas, pero vamos a ver algo característico. Ya en estadios avanzados se puede mostrar erosiones óseas, en este caso erosiones óseas yuxtaarticulares, en este caso de borde esclerótico, ¿no? También osteofitos colgantes, también nódulos densos de partes blandas, que ya mencionamos son los famosos tofos.
Acá, por ejemplo, en esta primera imagen, como podemos observar, en lo que es en la región de los pies, y puede estar acompañado también de subluxaciones y erosiones óseas, ¿no? Producto de este tofo gotoso. Por ejemplo, acá ya lo que es en la región ya de las manos, acá sí podemos ver que son varios tofos gotosos, hay erosiones y también hay subluxaciones en este caso en la región de los metacarpofalanges, ¿no? Y también en la región de la articulación interfalángica proximal, ¿no? Justamente de ambas manos, ¿no? Bueno, lo que es laboratorio. En sí se necesita una gota de líquido sinovial, en este caso para establecer lo que es ya el diagnóstico, ¿no? Ya que la gota puede, en este caso también, confundirse con lo que es la artritis séptica, ¿no? Acá principalmente vamos a ver que en lo que es en la artritis séptica, normalmente los leucocitos están mayores a 100.000, ¿no? También diferenciarlo de la artrosis, por ejemplo, la artrosis sí son niveles bajos, ¿no? De 0 a 2.000 mililitros. Acá principalmente la hiperuricemia, ¿no? Acá el valor patognomónico en este caso va a ser la presencia de cristales de urato, ¿no? En el líquido sinovial o en los tojos, ¿no? Justamente eso va a tener un valor patognomónico porque nos va a ayudar para el diagnóstico. Vamos a ver que los niveles de ácido úrico pueden estar elevados durante el episodio agudo, ya al inicio, pero en algunos pacientes se reducen de 1 a 2 miligramos por decilitro o más en presencia de lo que es ya una inflamación, ¿no? También veremos que un paciente con gota y niveles de ácido úrico, en este caso ya elevado antes del episodio, cuando está a 7 o 9 miligramos por decilitro, pueden caer en un rango de normalidad, ¿no? Durante el episodio agudo. Y esto justamente se ve en lo que son los pacientes alcohólicos también. Se recomienda en este caso también determinar los niveles de ácido úrico ya una vez que ha cedido el ataque agudo, ¿no? Es lo que tenemos que solicitar rápidamente. Ahora, en lo que es ya el tratamiento, se recomienda una dieta baja en purinas y la utilización de AINES, ¿no? Y lo que es fase aguda va a estar indicado lo que es la colchicina y la indometacina, ¿no? En este caso, la colchicina en 2 miligramos por 24 horas durante máximo 4 días, lo que se recomienda, ¿no? Y corticoides como la prednisona también de 30 a 60 miligramos por 24 horas, ¿no? Por vía oral y en este caso también la triancinolona 40 miligramos por intramuscular también se puede usar. Vamos a ver que en un ataque agudo de gota, la disminución del dolor con colchicina va a ser en sí patognomónica de una artritis ya gotosa, ¿no? Eso nos va a ayudar también para lo que es ya tener ya por último el diagnóstico, ¿no? Ahora, como segunda patología vamos a ver lo que ya son las artropatías degenerativas, o también conocidas como la artrosis. Y bueno, acá vamos a ver que afecta ya al 25% de las mujeres y en un 15% de los hombres, ¿no? En este caso, en hombres ya mayores de 60 años principalmente, lo que es la artrosis. Vamos a ver que inicia con un deterioro local del cartílago articular y se caracteriza principalmente por degeneración progresiva del cartílago. Vamos a ver también hipertrofia, un remodelado del hueso subcondral. Vamos a ver inflamación secundaria de la membrana sinovial también. Vamos a tener dos, ¿no? Una artrosis primaria, que justamente esta es frecuente en lo que son mujeres, ¿no? Y se desarrolla espontáneamente a mediana edad y progresa justamente lentamente, ¿no? A comparación de la artrosis secundaria, que esta sí es frecuente en varones, pero acá el detalle es que aparece a cualquier edad, ¿no? Como resultado en este caso de una lesión, ¿no? Así como deformidad o una enfermedad que daña el cartílago articular, ¿no? En este caso, enfermedades asociadas que pueden estar acompañando. Sobre la patogenia, vamos a ver principalmente que se caracteriza por una elevada actividad celular, en este caso también una elevada actividad metabólica en lo que es el cartílago articular, ¿no? En este caso, en la zona de mayor presión articular, el cartílago justamente se ablanda, ¿no? Y fibrila, con lo que posteriormente aumenta la fricción de contacto y vamos a ver que desaparece poco a poco el tejido cartilaginoso en lo que es la artrosis, ¿no? Vamos a ver también que el líquido sinovial se afecta, en este caso, también transportando lo que son las citoquinas y también aumentan cada vez más lo que es justamente la destrucción del cartílago, ¿no? Por tanto, se agrava el proceso y eso justamente lo va a hacer en el laboratorio, como mencioné, ¿no? Cuando ya pedimos, vamos a ver que el volumen justamente es ligeramente aumentado, vamos a ver el color que justamente es claro, es amarillo, la viscosidad es alta. Y bueno, los leucocitos pueden estar, como mencionó, disminuidos, ¿no? También de 0 a 2.000 mililitros. Ya, y lo que es imagen, acá principalmente vamos a ver que en las zonas periféricas de la articulación el cartílago, como mencioné, va a sufrir lo que es una hipertrofia, ¿no? Formando en este caso un reborde articular, en este caso un engrosamiento ya de lo que es el propio cartílago, ¿no? Y vamos a ver que
excrescencia del cartílago se denomina en este caso condrofito, ¿no? Y esto justamente se osifica, y cuando se osifica se denomina ya lo que es un osteofito, ¿no? Con lo que aumenta ya justamente de tamaño y llega en ocasiones, en este caso en el paciente, a impedir lo que es la misma movilidad articular. Vamos a tener también los nódulos de Heberden, que también es característico encontrarlo en nuestros pacientes con artrosis. Vamos a ver también que puede afectar, en este caso, articulaciones de carga. En este caso, por ejemplo, en esta imagen que podemos ver, ¿no? En lo que es la cadera. Acá justamente se pueden producir lesiones quísticas. En este caso, posiblemente como consecuencia de lo que son las microfracturas, ¿no? Del hueso subcondral y la penetración del líquido también sinovial. Lo que clínica, lo característico va a ser el dolor, ¿no? Como en las demás hemos estado viendo. Y justamente vamos a ver que es de tipo sordo, justamente al inicio, ¿no? En fases tempranas. Pero con el tiempo ya se hace más intenso, ¿no? En el caso de la artrosis, el dolor se va frecuentando y se vuelve más intenso. Vamos a ver que es intermitente y se puede aliviar con el reposo también. Ahora, la gravedad del dolor no guarda relación con el grado de degeneración articular ni con el deterioro, en este caso, de la imagen radiográfica. Justamente eso a tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver que el movimiento articular puede acompañarse también de lo que es crepitación, ¿no? Ya en lo que es examen físico, em, la articulación muestra lo que es una tumefacción también, ¿no? En este caso por derrame moderado, ¿no? Y la tumefacción articular puede ser más evidente también por lo que es la atrofia muscular, ¿no? Como mencioné, tener en cuenta lo que son justamente esto, es patognomónico también acá verlo en lo que es la artrosis, los nódulos de Heberden y también lo que es el nódulo de Borchardt, ¿no? Como podemos ver acá, por ejemplo, en esta imagen, acá ya son los nódulos de Heberden, ¿no? Acá que podemos ver en la imagen derecha, son en sí prominencias duras, ¿no? En este caso óseas, de lo que afectan lo que son las articulaciones interfalángicas, en este caso distales, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá también en lo que es el dedo, estos ya son también los nódulos de Heberden, característicos, como mencioné, de la artrosis, ¿no? Y de igual manera podemos ver ya más cerca lo que son estos nódulos, como unas prominencias óseas, ¿no? Bueno, vamos a tener también estadios para clasificar, los estadios de Halbach, de la artrosis. Vamos a tener 5 estadios. La primera, cuando hay disminución del espacio articular, en este caso es menor del 50%. En un estadio 2 vamos a ver disminución del espacio articular, pero ahí va a ser mayor del 50%, ¿no? En el estadio 3 va a haber compresión ligera cuando es menor de 5 milímetros. En el estadio 4 va a haber compresión ósea moderada, que puede ser de 5 a 10 milímetros, lo que se considera. En el estadio 5 ya hay una compresión ósea severa, ¿no? En este caso va a ser superior a los 10 milímetros, ¿no? Para el tratamiento, de igual manera, como también la artritis gotosa, acá se puede iniciar también con AINES, se recomienda también lo que es la fisioterapia. Hay que tratar de, en este caso, evitar engordar, perder peso también en el caso de sobrepeso, ¿no? En el caso de pacientes ya que tienen comorbilidades también, ¿no? Y el uso también de ayudas para descargar las articulaciones durante la marcha, ¿no? Vamos a hacer cuando el dolor no se alivia, en este caso la función va a estar alterada, ¿no? Y hay una desalineación importante. Y acá justamente cuando existe eso, va a estar indicado ya lo que es un tratamiento ya quirúrgico, ¿no? Vamos a tener en este caso lo que es el tratamiento preventivo mediante osteotomías y también el tratamiento de sustitución articular. En este caso ya hacemos uso de lo que es una prótesis de sustitución articular, ¿no? Por tanto, en la cirugía articular, en este caso vamos a tener métodos, ¿no? En este caso los que no alteran la integridad articular, la artroscopía, ¿no? En este caso con fines diagnósticos y terapéuticos se puede usar. También métodos que reconstruyen la articulación, como las plastias celulares o cambian sus ejes, en este caso las osteotomías, ¿no? Otro método, los que en este caso limitan la movilidad articular parcialmente, ¿no? Se denominan las artrorisis, ¿no? Con un tope óseo. También vas a tener las operaciones que anulan, en este caso ya por completo, lo que es la movilidad articular, ¿no? Total. Tenemos acá las artrodesis, en este caso sirve para obtener la anquilosis ósea completa, o sea, la inmovilidad totalmente. Y podemos tener la artrodesis intraarticular, en este caso por refrescamiento de la superficie articular. También tenemos la artrodesis por enclavijado y tenemos también la artrodesis extraarticular, ¿no? Ya por fuera. Bueno, siguiendo en cirugía, acá la resección articular también va a ser otro método. Justamente va a servir para disociar y extirpar lo que es ya la misma articulación enferma o patológica, o lo que está parte de ella.
Vamos a tener operaciones en este caso que pueden devolver lo que es la movilidad y principalmente eliminar el dolor, ¿no? Que es lo que se queja principalmente el paciente. Vamos a tener acá las artroplasias de interposición, artroplasias de resección, artroplasias de desfibramiento, artroplasias de sustitución o como ya mencioné, ¿no? La misma prótesis articular ya en reemplazo. Vamos a tener también técnicas que son también bastante utilizadas en cirugía articular, como la artroscopia. Esto va a estar indicado en artropatías inflamatorias para la realización de sinovectomías, ¿no? Acá la sinovectomía artroscópica, lo que es la artritis reumatoide, que ya se explicó, se puede usar también en trastornos inflamatorios crónicos o también en la hemofilia, ¿no? Vamos a ver que produce menos morbilidad, ¿no? Vamos a ver que acorta el tiempo de hospitalización y acelera la recuperación funcional de la rodilla, ¿no? Bueno, la sinovectomía, como mencioné, indicada justamente en esto, en estas patologías, ¿no? Como la artritis reumatoide. Se puede usar en pacientes jóvenes, ya que vamos a ver que disminuye el dolor y mejoran lo que es la función, ¿no? La movilidad principalmente. Bueno, acá ya podemos ver la afectación, cómo va a ser generalizada, por ejemplo, lo que es la artroplastía de lo que es la región de la rodilla. Acá ya se usa lo que es una prótesis ya total de rodilla, pero vamos a ver que en la mayoría de los diseños actuales proceden lo que son las prótesis condilares, ¿no? Que incorporan o no en este caso. En este caso lo que se hace es cubrir ya la superficie articular de la rótula, ¿no? Por completo. También se puede usar la artroplastía de codo, como podemos observar. También vamos a tener la artroplastía de hombro para el reemplazo. Y también las artroplastías, en este caso, también de tobillo, ¿no? En este caso, cuando hay ya una artrodesis de tobillo, ¿no? Bueno, vamos a tener otra tercera patología, importante también lo que es la osteopatía de Payet, o denominada también osteitis deformante. Vamos a ver que se caracteriza por un aumento de tamaño lento y progresivo, en este caso de la deformidad de muchos huesos del esqueleto, y va a estar asociado a una aceleración de la deposición y reabsorción del hueso. Algunas características es generalmente poliostótica, vamos a ver que, como menciono, afecta a varios huesos de forma simétrica y raramente se observa en este caso en un solo hueso, ¿no? En este caso ahí se denomina ya una osteitis deformante monostótica, ¿no? Pero generalmente, como mencioné, es poliostótica, afecta a lo que son varios huesos. Vamos a ver que la malignización en una osteopatía de Payet es muy rara, pero aún así hay que tenerlo en cuenta porque justamente va a ser de mal pronóstico, ¿no? Esa va a ser la indicación. Vamos a ver también que en Estados Unidos el 3% de las personas mayores de 55 años padecen signos propios de lo que es la enfermedad de Payet. En lo que es la patología, vamos a ver que en fases iniciales va a haber un aumento de la reabsorción ósea, en este caso con una imagen radiográfica de cuñas de avance osteolítico, que se denomina en sierra de cortar de hierba. En este caso afecta lo que es el hueso largo, o también puede ser por osteoporosis circunscrita en el cráneo, ¿no? Vamos a ver acá justamente imágenes. En lo que es la clínica, afecta a lo que son hombres y mujeres, casi nunca antes de los 25 años de edad, va a ser raro verlo. Vamos a ver que es muy frecuente encontrarlo ya en pacientes adultos, ¿no? Mayores de 50 años. Tener en cuenta también lo que es la historia familiar y los antecedentes, ¿no? Vamos a ver, el cuadro puede estar acompañado de dolor óseo, dolor articular, jaquecas, así como síntomas neurológicos. Ahora, las formas más graves presentan ya un dolor intenso y el paciente observa, en este caso, que sus miembros inferiores se doblan progresivamente, ¿no? Y también que su cabeza se hace cada vez mayor y que su talla disminuye. En sí, esto es lo que el paciente refiere, ¿no? En lo que es ya en la exploración. Para el diagnóstico, vamos a ver que los lugares de afectación más frecuentes pueden ser lo que es la pelvis, el fémur, la columna vertebral, lo que es el cráneo, así como la tibia, ¿no? Más que los huesos de la extremidad superior, así como la clavícula, la escápula, las costillas y los huesos de la cara, ya en sí son regiones raras, ¿no? Que se pueden estar afectadas. Hay que tener en cuenta principalmente lo que es cráneo, pelvis es lo que más se ve. En lo que es por tanto, se pide lo que es radiografía, ¿no? Como gol estándar acá. Vamos a ver que se presenta agrandamiento, en este caso con deformidad, vamos a ver porosidad, como podemos observar acá eh, lo que es en la pelvis. En este caso también esa porosidad puede estar presente durante la fase osteolítica. Vamos a ver una densidad aumentada pero irregular de los huesos en la fase osteoesclerótica también.
Pero justamente esto van a ser los hallazgos ya radiográficos, ¿no? Patognomónicos. También se puede usar lo que es la tomografía, pero vamos a ver que sí es sensible, pero en lo que es localizar, ¿no? Mejor las zonas de hueso de esta enfermedad, ¿no? Pero lo que más se recomienda es lo que es la radiografía en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá en lo que es el cráneo, como mencioné, acá el patrón en sí característico de mosaico son las áreas de mayor esclerosis, ¿no? Y radiolucidez que podemos ver. En sí lo que se suele ver son exudados, en este caso algodonosos, como podemos observar acá en la superficie, ¿no? Y esto en sí se debe al engrosamiento ya de la bóveda misma craneal, ¿no? O en lo que es ya acá en cadera, en este caso producto de la enfermedad de Payet, acá ya los huesos pélvicos van a tener un aspecto moteado, ¿no? Debido a su mayor porosidad, como podemos observar, ¿no? Pero justamente con la radiografía es lo que estamos logrando ya observar todos estos detalles patognomónicos de esta enfermedad, ¿no? Bueno, lo que es tratamiento se puede usar lo que son los bifosfonatos. Vamos a ver que inhiben la reabsorción ósea. Vamos a ver que su uso prolongado también ha mejorado la evolución y la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Y ha evitado lo que es un posterior tratamiento quirúrgico, ¿no? Vamos a ver que interfieren en la actividad osteoclástica y reducen la velocidad de reabsorción ósea, ¿no? Vamos a tener acá algunos como la etidronato, que se usa en 400 miligramos por día durante 6 meses. También el alendronato oral en 40 miligramos por día, que se usa durante 6 meses. También tenemos el risedronato de 30 miligramos por día durante 2 meses y el tiludronato en 400 miligramos por día, que se puede usar durante 3 meses, ¿no? Y ya después de esto, lo que es ya la cirugía, ¿no? Para la osteopatía de Payet, ¿no? Acá sí se reserva para tratar o prevenir ya lo que son las fracturas posteriores. También se puede usar lo que es las sustituciones articulares, que son ya, en este caso, más complicadas, pero justamente con la finalidad de eliminar lo que es el dolor articular, ¿no? Y bueno, vamos a ver que al ser huesos con deformaciones, como hemos estado observando, dificultan lo que es la colocación de prótesis convencionales, ¿no? Eso justamente va a ser el detalle, por la que a veces va a ser necesario lo que son las osteotomías previas, ¿no? Eso es lo que se recomienda en sí. Y a veces ya se requiere cirugías de descompresión medular también, ¿no? En este caso para el estrechamiento del canal. Bueno, eso sería todo. Ok, Le doy el César. paso. Continúa Catherine Hurtado, ¿no? Adelante. Buenos días, doctor, compañeros. Vamos a continuar con el tema de enfermedades autoinmunes. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, vamos a tener en cuenta primero lo que es lupus, el cual se ha mostrado en la diapositiva anterior, pues la imagen característica que vamos a tener en alas de mariposa, sobre todo en este tipo de patología, ¿no? Entonces, el lupus se va a definir como una enfermedad autoinmune no órgano específica por excelencia, ya que va a afectar a diversos órganos. El curso clínico suele tener episodios de exacerbación y remisión de la enfermedad. En cuanto a su epidemiología, suele afectar a mujeres en edad fértil y va a tener esta prevalencia de mujeres sobre hombres sobre 9/1. Y además que también puede darse dentro de la segunda a cuarta década de la vida. Puede ser severa en ciertas etnias, sobre todo en etnias negras y también de origen hispánico, y tiene también cierta predisposición genética, esto debido a una historia familiar o también genes que predispongan a ello. En cuanto a etiopatogenia, vamos a tener factores genéticos, hormonales y ambientales que van a dar pues esta pérdida de tolerancia del organismo a sus constituyentes, lo cual va a dar esta producción de autoanticuerpos, formación de complejos inmunes y también la producción del daño tisular. Y también vamos a tener, estos son parte de los factores genéticos, ¿no? Pero también vamos a tener factores desencadenantes. Estos factores desencadenantes, por ejemplo, van a ser la exposición a la luz, también las situaciones de estrés, también infecciones a ciertos fármacos. En cuanto a la exposición a la luz, sobre todo esto lo vamos a ver cuando el paciente presenta esta fotosensibilidad, ¿no? Que eso pues va a mostrarse como un tipo de deformaciones en el rostro del paciente. Entonces, esto va a tener repercusión en las manifestaciones cutáneas que va a tener el paciente y se va a observar esa imagen en rayo o alas de mariposa. Ahí al lado tenemos también esta imagen, este cuadro, donde esto nos va a resumir
¿Por qué hablamos de una enfermedad que no tiene una especificidad por órgano? Entonces, en cuanto a las manifestaciones mucocutáneas, por ejemplo, vamos a tener el exantema malar, la fotosensibilidad, el lupus discoide, el lupus subagudo, el eritema palmar también, la urticaria, úlceras orales y también nasales, que podría también presentar el paciente, también como alopecia o púrpura, así también como vasculitis y fenómeno de Raynaud. En cuanto a las manifestaciones digestivas, también podríamos tener hepatomegalia, pancreatitis, también vasculitis con perforación o hemorragia y también peritonitis aséptica. También tenemos manifestaciones cardíacas, dentro de las cuales vamos a encontrar por su frecuencia la pericarditis, la miocarditis, también a la enfermedad coronaria, vasculitis, trombosis en relación con anticuerpos antifosfolipídicos y también vamos a tener manifestaciones renales. Dentro de estas manifestaciones renales encontramos la hematuria, la proteinuria, el cual pues va a estar característico del síndrome nefrótico también, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal y también la cilindruria. En cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas, esto lo vamos a hablar más adelante, pero a grandes rasgos también pues esto vamos a mencionar como la presencia de necrosis asépticas, miositis, tenosinovitis, también artralgias o artritis en general transitorias. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos del aparato locomotor, vamos a ver que las artralgias van a estar acompañadas de rigidez matutina y esto se va a caracterizar por presentarse en el inicio de la enfermedad en un 90%. Aparte de ello, también vamos a tener otras características que van a ser las oligo o poliartritis, que son grandes y pequeñas articulaciones raras con erosiones articulares. Además, también que vamos a tener la típica artropatía de Charcot, que va a ser la desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas y también los dedos en cuellos de cisne, los cuales también, pues, si bien es cierto, es característico de otra patología que la compañera ya lo explicó, como viene a ser la artritis, ¿no? Entonces, estos dedos en cuellos de cisne viene a ser la hiperextensión de las interfalángicas proximales y también vamos a tener roturas tendinosas, el tendón rotuliano, el aquilo y también los extensores de las manos. En esta imagen también se puede observar lo que ya se ha presentado anteriormente, ¿no? La artropatía de Charcot, la desviación cubital de los metacarpofalángicos, de las deformaciones del cuello de cisne y también los pulgares en Z. Y tenemos también esta imagen, sí, para que nos pueda ayudar en cuanto a la diferencia del lupus eritematoso sistémico y también la artritis reumatoide, en el cual, si bien es cierto, vamos a presentarnos pues con una sintomatología quizá característica tanto en ambas entidades, que viene a ser la fatiga, la rigidez articular, también que viene a ser de presentación simétrica y también que viene a darse con PCR elevado, ¿no? Pero vamos a tener también cierta clínica que nos puede apoyar para poder diferenciar en cuanto al cuadro de lupus y también artritis. En cuanto hablamos de lupus, por ejemplo, vamos a tener la presentación de rash malar, las úlceras orales, también la fotosensibilidad, las lesiones cutáneas, afectación a otros órganos que ya hemos descrito, y también anticuerpos antinucleares positivos, ¿no? Y lo cual también viene a ser característico, viene a ser la no deformidad, a lo contrario de una artritis reumatoide, en el cual vamos a encontrar también deformidad crónica, también erosiones articulares, el factor reumatoide positivo. Eso también muy importante diferenciarlo de lupus, ya que aquí vamos a hablar de Lozana, ¿no? Y también los nódulos reumatoideos cutáneos. Bien, muy aparte de esta clínica, también vamos a tener lo que le acompaña a ello, que viene a ser el síndrome constitucional, el cual va a ser presentado por las tres A, ¿no? La astenia, anorexia y también la pérdida de peso, que va a ser muy frecuente, así también como la fiebre, ya que esto también podría ser parte de la posibilidad de una infección concomitante. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, vamos a tener estas manifestaciones específicas y también inespecíficas. En cuanto a las manifestaciones específicas, vamos a tener rash malar en alas de mariposa, que va a respetar los surcos nasogenianos, ¿no? Esta característica también viene a ser parte de cuando hablamos de lupus, que viene a ser precipitado por la exposición solar y no va a dejar cicatriz. El curso también viene a ser crónico y las lesiones vienen a ser discoides y paniculitis lupídica. Esto viene a ser parte de las específicas. Y cuando tenemos las inespecíficas, tenemos también las hemorragias en astilla, también los infartos periunguales y también tenemos los ciertos nódulos subcutáneos y también alopecia. También vamos a tener manifestaciones hematológicas en las cuales vamos a observar la presencia de la alteración de las tres series hemáticas, sobre todo la linfopenia.
Y también vamos a tener parte de la anemia hemolítica autoinmune de anticuerpos de tipo IgG, en el cual pues al tener esto justamente nos va a dar un test de COMS positivo. Igual forma, la bilirrubina indirecta y el LDH se van a encontrar aumentadas y la trombopenia autoinmune se va a encontrar mayormente en una anemia hemolítica, lo cual nos puede también dar un síndrome de Evans. A nivel pulmonar también vamos a tener ciertas características, como viene a ser una neumonitis, también la gasometría nos puede mostrar una hipoxemia, también en el caso te puede mostrarte un pulmón encogido, y si bien es cierto, viene a ser poco frecuente, también vamos a tener el patrón restrictivo, también el infiltrado de predominio en ambas bases pulmonares, y la pleuritis en el 50% de los pacientes, que puede ser uni o bilateral. Siguiente, por favor. Entonces también nos vamos a ayudar del laboratorio, en el cual más adelante vamos a ver qué es lo que vamos a solicitar, pero aquí vamos a tener, por ejemplo, qué es lo que podemos encontrar en cada uno de ellos. En el caso de solicitar el hemograma completo, pues lo que aquí vamos a encontrar es una anemia. Esta anemia va a ser característica normocítica, normocrómica y va a ser de tipo leve o moderada. También viene a existir la deficiente incorporación del hierro en los eritroblastos y también los niveles de hierro pues se van a encontrar bajos y una ferritinina elevada. También se va a solicitar el TPT y el tiempo parcial de tromboplastina, en el cual se va a encontrar alargado, esto debido a la presencia de anticuerpos frente a los componentes individuales de la cascada de coagulación. En cuanto a la anemia hemolítica autoinmune, que se va a presentar en un 10%, esto pues, como mencionaba, nos va a dar un test de COMS positivo, test de COMS directo y también signos de hemólisis en un 20%. También recuento de reticulocitos elevados y aumento de plasma de bilirrubina no conjugada y el descenso también de alta globulina. También vamos a encontrar leucopenia, linfopenia, trombocitopenia y también una BCG elevada, que pues también esto se va a dar durante los brotes de actividad y también las complicaciones infecciosas ligadas a las alteraciones que se encuentran. Y sobre todo aquí vamos a tener los autoanticuerpos frente a antígenos nucleares, los SANA, y también pues esto nos va a brindar una sensibilidad y especificidad que puede variar con cada uno de los anticuerpos específicos y que solo pueden tener un valor pronóstico en un paciente con lupus cuando su título se correlaciona con la actividad de la enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, para poder tener una forma de poder realizar el diagnóstico, esto ayudándonos de la clínica como también del laboratorio, se ha tenido pues ciertos criterios de clasificación de lupus eritematoso sistémico según el Colegio Americano de Reumatología. Estos criterios ya están establecidos, pero también tener en cuenta que inicialmente esto se consideraba como una forma de clasificación, por lo cual para el diagnóstico de lupus son necesarios 4 de estos 11 criterios y no necesariamente pueden ser simultáneos, ya que como menciono inicialmente esto era considerado para una forma de clasificación, más no como criterios propios de diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos en esta imagen justamente lo que vamos a encontrar en cada uno de ellos. Por ejemplo, el eritema malar, el cual también viene a ser parte de este tipo de entidad. También el rash discoide, es decir, todas estas características que ya hemos descrito, ¿no? Como la fotosensibilidad, las úlceras, las artritis, serositis, nefropatía, las alteraciones neurológicas, patológicas, inmunológicas y también los anticuerpos antinucleares positivos. Entonces se realiza una exploración sistémica, esto dado por la anamnesis por aparatos y un examen físico cuidadoso, y además la evaluación del laboratorio inicial, que va a incluir los parámetros tanto del hemograma completo, la bioquímica, pedimos la función renal, también la hepática, BCG, PCR, también los anticuerpos antinucleares positivos, el estudio básico de orina, en el cual pues es importante, ya que aquí podemos encontrar sobre todo el síndrome, parte del síndrome nefrótico, proteinuria, también parte de evaluar el sedimento urinario, también los estudios de hipercoagulabilidad, donde también vamos a medir la actividad anticoagulante lipídico y anticuerpos de anticardiolipinas. Siguiente, por favor. Bien, entonces esto viene a ser parte de los criterios y esto también justamente agrega esta imagen para poder tener en cuenta los criterios clínicos y también los criterios inmunológicos, donde vamos a tener lo mismo, ¿no? Mayor de 4 o más o mayor de 4, más criterios clínicos e inmunológicos, incluyendo más de un clínico, pues eso también nos va a ayudar para poder realizar este diagnóstico de lupus.
y bueno, tener en cuenta cada una de estas características. Siguiente, por favor. Entonces, ya hablamos del diagnóstico, de las características, de la clínica y ahora tenemos el manejo. Entonces, lo que aquí se recomienda es tomar medidas generales, dar la información a los padres como también al paciente, tener en cuenta también el reposo adecuado y también pues el hecho de tener la fotosensibilidad y también ese tipo de rayo que se presenta de presentación típica en el paciente, es importante el uso de cremas fotoprotectoras. Igual forma, también se recomienda las inmunizaciones reglamentarias y ya que vamos a tener en cuenta que pues nuestro paciente se va a encontrar inmunodeprimido, tener en cuenta las inmunizaciones frente al virus de la gripe, en el cual no se va a recomendar las de virus vivos, como la polio, triple vírica, y lo que sí se va a recomendar son los esteroides a dosis altas o inmunosupresores, ¿no? Entonces, pues este tratamiento va a ser precoz de las infecciones también. Y en cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas o serositis cutánea, así como coadyuvante de los esteroides en afección sistémica, también se ha recomendado ciertos antipalúdicos, como viene a ser la hidroxicloroquina, una dosis máxima de 6,5 miligramos por kilogramo al día, como también la cloriquina de 3,5 a 4 miligramos por kilo por día. Bueno, también tenemos los corticoides. Esto se va a dar según cómo es que se presenta el paciente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una terapia inicial, manifestaciones que no ponen en peligro la vida, como una vaserositis, artritis, alteraciones hematológicas, exantemas, se va a recomendar una dosis baja de 0,5 miligramos por kilogramo por día de prednisona o equivalente, de preferible administración de una dosis matutina, ¿no? Esto en cuanto a la terapia inicial puede mantenerse de 4 a 8 semanas, el cual nos va a ofrecer una mejoría clínica, además que los parámetros analíticos y serológicos igual forma, inicialmente van a tener un descenso lento y también progresivo con estrecha monitorización para evitar también las recaídas. Pero si se objetivan signos de recaída, lo que se recomienda es aumentar la dosis. En este caso sería de prednisona de 25 a 50% y además también mantener una dosis pequeña de igual forma, ¿no? Que viene a ser de 2,5 a 5 miligramos por día durante meses o años y si el paciente persiste en remisión puede retirarlos. Ahora, si los corticoides ya estaban a dosis altas, considerar también los inmunosupresores. Dentro de los inmunosupresores tenemos el metotrexato como ahorrador de corticoides, también la pirina y también la ciclofosfamida oral de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día, y lo cual también puede darse de forma intravenosa. Y esto pues como terapia inicial. Y si tuviéramos manifestaciones graves, pero que no ponen en peligro la vida de forma inmediata, que como viene a ser la nefropatía, afectación neurológica, anemia hemolítica, se recomienda dosis altas de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día en 1 a 3 dosis. Y si tuviéramos un riesgo vital, como hemorragia pulmonar, afectación neurológica grave o insuficiencia renal rápidamente progresiva, se recomiendan en este caso bolos, es decir, pulsos intravenosos de metilprednisolona de 20 miligramos por kilogramo hasta un máximo de 1 gramo en 3 días consecutivos y también una corticoterapia oral de 2 miligramos por kilogramo al día en 3 dosis. Entonces, dependiendo es que cómo es que se tenga esta presentación clínica de nuestro paciente, vamos a iniciar nosotros con una terapia inicial, también si tienen manifestaciones más graves o si nuestro paciente se encuentra en un riesgo vital, ¿no? Entonces, si se encuentra en un riesgo vital, pues optamos por los bolos de metilprednisolona. Siguiente, por favor. Bien, esto en cuanto al lupus y también un poco acerca del lupus neonatal. Y bueno, esto viene a ser una enfermedad caracterizada por determinadas alteraciones clínicas unidas a la presencia de anticuerpos antinucleares. Y estos anticuerpos vienen a ser transplacentarios de tipo LA y tipo también RO que se dirigen y afectan directamente a recién nacidos. También las manifestaciones cutáneas y sistémicas pueden desaparecer en aproximadamente 6 meses. Para esto también va a tener un tratamiento. Tratamiento se va a definir del bloqueo cardíaco congénito, de las manifestaciones cutáneas o también de las manifestaciones hematológicas o hepáticas. Entonces, si nosotros tratáramos el bloqueo cardíaco congénito, se hace una monitorización de la madre con ecografía fetal a partir de las 15 semanas y con frecuencia se precisa también de marcapasos en el periodo neonatal.
En el caso de las manifestaciones cutáneas, lo que se recomienda es evitar la fotoexposición, también evitar fototerapia y también tópicos de esteroides. Y de las manifestaciones hematológicas, hepáticas, en general no van a precisar medicación, pero si son graves, lo que se recomienda son los esteroides sistémicos. Siguiente, por favor. Bien, estas son las referencias que hemos utilizado como grupo. Doctor y compañeros, muchas gracias. Muy bien. Tenemos poco tiempo para hacer aclaraciones. Me parece que las clases han sido bien dirigidas. El siguiente grupo, por favor, la siguiente clase es síndromes dolorosos, ¿no? Los integrantes son Sandra Hidrobo, Rubén López, Hilda Lozano, Catherine Mandujano. Ok, adelante. Tenemos una hora para no interferir con la clase siguiente. ¿Quién inicia? Chicos, ¿se escuchan? Hola, ¿se escucha la voz? Sí, doctor, seguro ahorita mis compañeros inician. Sí, doctor, ¿se me puede escuchar? ¿Quién inicia? Sí, doctor, Sandra. Catherine Mandujano. Catherine Mandujano, adelante. Sí, doctor. Bueno, buenos días, compañeros. El tema que el grupo va a tocar es sobre síndromes dolorosos. Va a estar a cargo de Sandra Hidrobomoni, Robert López Cancho, Hilda Lozano y la que le habla Catherine Mandujano. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a lo que son los síndromes dolorosos, son los síndromes es las patologías del aparato locomotor que van a afectar a una región determinada del cuerpo, ¿no? Siendo su etiología múltiple y, bueno, pueden tratarse de ya sea de cuadros aislados o pueden ser partes también de enfermedades sistémicas. En este caso, nos vamos a centrar en esta exposición acerca de los síndromes dolorosos de la columna vertebral, hombro y rodilla, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos encontramos con un paciente con dolor regional, siempre hay que considerar en la anamnesis estos puntos: la edad, el sexo, lo que es las comorbilidades, la ocupación, si practican un deporte, cuándo y cómo comenzó el dolor, los factores que ya sea que lo agravan o lo alivian, que puede ser que el paciente esté en reposo o si es que se agrava con el ejercicio, ¿no? O por ciertos movimientos. También en el tema del carácter del dolor, ¿no? Si es sordo, si es lancinante, también si se irradia hacia otras regiones, si su evolución es permanente, progresivo o intermitente, también el horario, ¿no? Si es que se presenta de manera diurna, nocturna, matinal. Y bueno, en caso de que también se asocie a síntomas sistémicos, ¿no? Ya sea que puede presentar fiebre, diarrea, artritis, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al examen físico, sí, debemos hacernos lo que es En cuanto al examen físico, debemos hacernos la pregunta, ¿no? Si es que el dolor
es originado en alguna estructura musculoesquelética o también se trata de algún dolor referido en la zona dolorosa, ¿no? En caso de que sea un dolor referido, no se va a producir lo que es dolor al palpar o al movilizar las estructuras comprometidas en este síndrome doloroso. También debemos diferenciar lo que es el dolor articular o periarticular, ¿no? Ya que el dolor periarticular va a incluir, se va a originar en estructuras como músculos, tendones, ligamentos, ¿no? Y bueno, en este caso también debemos hacer lo que son las pruebas de movilidad pasiva o activa, ¿no? En cuanto a la movilidad activa, es la que se le va a realizar al paciente, ¿no? Es la que es realizada por el paciente, disculpe, y la pasiva es pues la que el examinador va a producir el movimiento, ¿no? En cuanto a lo que es el dolor articular, este se puede producir con lo que es la movilidad activa y pasiva, a diferencia del dolor periarticular, que solo se va a producir con lo que es la movilidad activa y no la pasiva. Ahora también, siguiente por favor. En el examen físico, pues vamos a buscar la presencia de signos inflamatorios, ¿no? En la región examinada, ya sea pues por un aumento de volumen, un aumento de temperatura, dolor, ¿no? Y también descartar lo que es los compromisos neurológicos, ¿no? Ya sea observando la fuerza, la sensibilidad, lo que son los reflejos osteotendinosos. Ahora, también descartar lo que es la presencia de signos de enfermedades sistémicas, ya sea con lesiones cutáneas, lo que son adenopatías o visceromegalias. Siguiente, por favor. Ahora, ya enfocándonos en lo que es el dolor regional de la columna, esta patología es muy prevalente y es una de las causas también más frecuentes en que se va en la consulta médica, ¿no? Ahora, las regiones que están más afectadas van a empezar desde la columna lumbar, cervical y finalmente lo que es la dorsal, ¿no? En este caso vamos a mencionar lo que es la frecuencia de columna lumbar y cervical. Ahora, también es importante aquí hacer lo que es la diferencia en el origen, ¿no? de este dolor, ya sea pues por un origen mecánico o inflamatorio, ya que en este caso la terapéutica va a ser diferente en cada caso. En cuanto al dolor de carácter mecánico, de origen mecánico, va a ser de predominio diurno, se alivia con el reposo y se puede agravar con lo que es la actividad física, ¿no? Y bueno, el lumbago, que es el carácter inflamatorio, ¿no? Generalmente se va a presentar en forma gradual y más crónica, ¿no? Ahora, para ayudarnos, siguiente por favor. Entonces, para ayudarnos a lo que es, siguiente por favor. Como había mencionado, ¿no? Para ayudarnos a lo que es a no dejar pasar estas patologías, se ha desarrollado un concepto de banderas rojas, ¿no? En el dolor de la columna. Y estas pueden ser lo que es el dolor nocturno, que despierta al paciente, o el dolor en reposo, o la fiebre, o el déficit neurológico, el dolor agudo persistente, la rigidez posterior al reposo, ya sea un antecedente de trauma, y la edad de inicio, ¿no? Si es menor a 15 años o mayor a 60 años. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al dolor lumbar, ¿no? Se va a presentar en el 90% de los casos, ¿sí? Y bueno, más que nada el dolor es de origen mecánico en la mayoría de los casos, ¿sí? Y va a afectar a las personas jóvenes, ¿no? Que tienden ciertas labores. Dentro de este grupo tenemos al dolor lumbar agudo puro, lo que es la lumbociática, el dolor lumbar por espondiloartrosis, el dolor lumbar por raquiestenosis, lo que es la listesis, lo que es síndrome de Codo-Equino y dolor lumbar referido. Siguiente, por favor. En este caso, para el primer, ¿no? De lo que es dolor lumbar agudo puro,
Aquí se va a caracterizar lo que es el dolor en la zona musculatura paravertebral, ya sea uni o bilateral, ¿no? Esta puede irradiarse también al glúteo, ¿no? Pero no llega hasta el muslo, solo hasta el glúteo. Entonces, este puede estar, pues, precedido por una postura determinada por un tiempo prolongado, también puede darse por levantar objetos pesados, ¿no? O también por algún ejercicio que no se hace habitualmente. Al examen vamos a encontrar pues la disminución del rango articular de la columna lumbar por el dolor. También se va a encontrar lo que es la contractura de la musculatura paravertebral y lo que es la ausencia de déficit neurológico. En este caso no se va a encontrar para esta clasificación. Y bueno, el tratamiento pues en general es el reposo, ¿no? Y la analgesia. Y no se necesita de algún examen complementario en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Segundo, tenemos a la lumbociática, ¿no? En este caso, se produce por la compresión, inflamación de una raíz nerviosa, ya sea producto de una herniación del núcleo pulposo de un disco intervertebral. Entonces, en este caso, el dolor es tipo radicular y sigue pues el dermatoma de la raíz nerviosa comprometida o afectada, ¿no? En este caso, el paciente siente pues un dolor punzante que se inicia en la región lumbar, ¿no? Es unilateral, y esta se puede también irradiar por la cara posterior del glúteo y muslo y puede sobrepasar la rodilla, llegando hasta el tobillo y el pie. Entonces, como se puede ver en la imagen, ¿no? Dependiendo de la raíz, ¿no? Afectada, ¿no? Ya sea que la irradiación del dolor en el L4 puede llegar hasta el muslo y la pierna, ¿no? En caso del L5, el dorso del pie y el tejo mayor. En caso del C1, planta del pie y talón, ¿no? Hasta esa irradiación que puede llegar. Ahora, para nosotros, para esto hay unas maniobras que se realizan, ¿no? Para ver si se puede reproducir el dolor. En este caso tenemos lo que es la maniobra de lo que es la CEGE para ver si el nervio ciático está comprometido. En este caso es el paciente de cúbito dorsal. Se eleva el miembro inferior, ¿no? Tomándolo desde el talón, ¿no? Con la rodilla en extensión. Y bueno, se tiene que observar el comportamiento del paciente al llegar a una elevación de 70 grados. En caso del signo de O'Connell, es para lo que es ver si el nervio femoral está comprometido. En este caso, el paciente se le pone de cúbito ventral, se flexiona la rodilla, ¿no? Y desencadenando un dolor en la cara anterior del muslo, ¿no? Entonces, eso ya sería un signo positivo. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es un examen diagnóstico, sería una resonancia magnética, ¿no? Ya que en la resonancia magnética puede mostrar lo que es la herniación discal, ¿no? En cuanto a la otra clasificación, tenemos el dolor lumbar por espondiloartrosis, ¿no? Esto se da cuando el disco intervertebral se degenera, ya que puede perder altura y se produce una sobrecarga sobre las articulaciones interapofisiarias, ¿no? Y provocando lo que es la artrosis en estas articulaciones, con pérdida de cartílago articular y también la producción de osteofitos, ¿no? Como se puede observar en la imagen, ¿no? La producción de osteofitos en las zonas que están marcadas en los círculos rojos. Entonces, en este caso, pues el paciente se va a producir acá el dolor, ¿no? Que se va a irradiar en la cara posterior del muslo, sin sobrepasar la rodilla. En este caso no va a haber un compromiso neurológico, ¿no? Puede empeorar el dolor con la extensión de la columna y la flexión lateral. Y bueno, en estos casos suele hacerse crónico, ¿no? Y afecta en mayor frecuencia a personas mayores de 50 años, ¿sí? Especialmente si tienen sobrepeso. Ahora, en estos casos, bueno, sería lo que es una radiografía simple, ¿no? Ya que muestran lo que son los cambios degenerativos
Y en caso del tratamiento, el tratamiento puede incluir lo que son las medidas no farmacológicas, en este caso como una educación postural o fisioterapia, ¿no? Ejercicios terapéuticos, ya sean abdominales o lumbares, ¿no? Ahora, también se puede hacer el uso de los AINES, ¿no? Pero en este caso hay que ser bastante cuidadosos, ¿no? Ya que hay que considerar los posibles efectos adversos, ¿no? De este medicamento, en especial en este tipo de personas que están en edad avanzada, ¿no? Y en caso pues, de que no fueran efectivas ninguna de las medidas anteriores, como tratamiento se realiza lo que es la infiltración articular de las facetas con esteroides de depósito. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el dolor lumbar por retestenosis, ¿no? En este caso, aquí el dolor se produce por lo que es la disminución de la amplitud del canal raquídeo, ¿no? Este va a ser secundario a la presencia de lo que son los osteofitos en las articulaciones facetarias, ¿no? También puede haber engrosamiento del ligamento amarillo y la compresión de estructuras neurales. Ahora, en este caso se va a ver principalmente en pacientes mayores de 65 años, y bueno, el dolor se puede irradiar hacia ambos glúteos y también hacia la cara posterior de los muslos, ¿no? Ya este puede aumentar al caminar distancias variables y también con algunas maniobras que van a comprimir el canal medular. Normalmente el dolor puede disminuir al sentarse, ¿no? O también al fletar lo que es la columna hacia adelante, ya que esto pues va a aumentar el espacio del canal medular y va a mejorar el retorno venoso. No afecta, en general no va a afectar, no va a haber un defecto neurológico, ¿no? En este caso, y para un diagnóstico por imágenes se puede utilizar lo que es la tomografía, ¿no? Ya que en este caso la tomografía también va a mostrar las alteraciones degenerativas. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es la espondilolistesis, ¿no? En este caso, pues, para esto se va a producir un desplazamiento anterior de un cuerpo vertebral por sobre el cuerpo de la vértebra subyacente, ¿no? Como se puede observar en lo que es la radiografía. Sí, generalmente, pues, esto se va a dar en lo que es la L5. Y también puede darse lo que es, en este caso, la espondilolisis, que es la lesión en el par articularis de lo que es la vértebra, ¿no? Ya sea por un traumatismo también, como se puede observar en la imagen inferior. En este caso, pues, una radiografía es un método de diagnóstico, ¿no? Por imágenes, ya que se va a poder observar acá la lesión. El tratamiento aquí va a incluir, pues, lo que es también fisioterapia, ¿no? Algunos ejercicios terapéuticos abdominales y lumbares, la analgesia y también, pues, una corrección ortopédica. En caso de la cirugía, va a ser condicional si es que los síntomas son persistentes y hay compromiso neural. Siguiente, por favor. En caso del síndrome de Codequina, tenemos que aquí nos vamos a encontrar ya con un paciente con un dolor lumbar, encontrando pues lo que es una debilidad muscular de ambas extremidades inferiores. También se va a presentar con arreflexia, también con incontinencia urinaria y fecal, ¿no? Entonces, dentro de las causas se pueden encontrar para lo que es este síndrome, puede ser debido a tumores, abscesos, hematomas epidurales, ¿no? Y también traumatismos raquimedulares. Ahora, ante la sospecha de clínica de ese tipo de patología, el examen más útil en este caso sería la resonancia magnética. Y bueno, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Ya que en este caso hay que descompensar, o tiene que haber una descomprensión neural, ¿no? Y sería lo ideal antes de las 48 horas para evitar lo que son las secuelas neurológicas permanentes. Siguiente, por favor.
Y por último, lo que es el dolor lumbar referido, ¿no? Si en caso pues llega el paciente y lo encontramos con la movilidad normal, ¿no? En este caso del segmento examinado, y hay una ausencia pues de dolor a la palpación, pero nos refiere que presenta un dolor lumbar. Entonces, esto puede ser debido a, ¿no? a otras causas. Dentro de ello tenemos pues las causas del dolor visceral, ¿no? Que puede estar de origen vascular, por un aneurisma, complicados de aorta abdominal, también puede ser por una disección aórtica, una trombosis venosa de eje portal, ya sea también de origen pues, genitourinario, como cólicos ureterales, pielonefritis, endometriosis, y también se puede dar por tumores de colon, fibrosis retroperitoneal, ¿no? Y también rotura de víscera hueca. En caso del dolor lumbar referido, que se evalúa el paciente y no hay ausencia de dolor a la palpación en ese caso. Siguiente, por favor. Y bueno, doy el pase a mi compañero para que siga con la exposición. Ok, Mandujano. ¿Quién sigue? Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Hilda Lozano y conmigo vamos a tocar el tema de dolor cervical, dolor regional del hombro y principalmente la ruptura del manguito rotador. Bien, Adelante. en cuanto al dolor cervical, vamos a tocar lo que vendría a ser la cervicalgia aguda y la cervicalgia por NPH, ¿no? Tipo de insulina intermedio. En relación a la cervicalgia aguda, debemos tomar en cuenta de que este es un tipo de dolor de tipo agudo, benigno y que va a estar autolimitado. Ahora, en cuanto a su etiología, este dolor puede estar desencadenado por una postura forzada, como por ejemplo personas que duermen en una posición incómoda, de repente alguna mala postura, dormir en decúbito ventral, usar la computadora en la cama o digamos, en movimientos bruscos o violentos del cuello, ¿cierto? Entonces, por lo general, el dolor se va a localizar en la región cervical. Este puede ser uni o bilateral y puede irradiarse a la escápula y al hombro, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta de que eso no va a alcanzar el brazo. En cuanto al examen, vamos a encontrar dolor a la palpación de la musculatura paravertebral, ¿no? Y pues especialmente en casos, sí, disculpe, un momento. Ya. Rectificación de la lordosis cervical normal, ¿no? En caso de que el paciente, digamos, quiera adecuar su postura. Y vamos a encontrar una disminución en el rango del movimiento, especialmente cuando el paciente realiza rotaciones. Y tomar en cuenta de que no va a existir déficit neurológico. Entonces, el tratamiento va a constituir en cuanto a reposo deportivo, analgésicos o AINES por periodos cortos, relajantes musculares, educación postural y a veces fisioterapia, ¿no? Por otra parte, cuando hablamos de una cervicalgia por NPH, estamos hablando de un tipo de dolor radicular. En este caso, el dolor se va a irradiar a la extremidad superior y va a seguir el trayecto del dermatoma de la raíz comprometida, dependiendo en qué área exactamente se va a encontrar el dolor. Ahora, esto va a significar de que el dolor podría aumentar la intensidad, ¿no? Con la extensión del cuello, la flexión lateral y la compresión axial, ¿no? Ahora, el dolor tiene las siguientes características. Suele ser de inicio súbito y que puede intensificarse luego del ejercicio vigoroso o levantar peso. A diferencia de la cervicalgia aguda, en la cervicalgia por NPH ya podríamos encontrar signos de déficit neurológicos asociados, ¿no? Y para certificar el diagnóstico es importante, en este caso, una resonancia magnética de la columna cervical, ¿no? Y en este caso, el tratamiento va a incluir reposo relativo, collar cervical, AINES y tracción cervical, ¿no? Se ha determinado que un porcentaje bajo de los pacientes van a requerir tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Entonces, este es un cuadro que nos explica más o menos de forma resumida, ¿no? Cómo es que el dolor
va a afectar de manera sensitiva, a nivel sensitivo, a nivel muscular y la alteración de los reflejos. Por ejemplo, cuando tenemos una alteración a nivel de C5, ¿no? Vamos a tener una irradiación a nivel del anterolateral del brazo y el hombro, comprometiendo una alteración sensitiva de la región lateral del hombro. Y vamos a encontrar, ¿no? Se va a manifestar ello a través de la debilidad del deltoides y el bíceps, ¿no? Y la alteración de los reflejos bicipitales. Y así con C6, C7, C8 y T1. Cada uno con sus respectivas características, ¿no? Bueno, por motivo de tiempo ya no voy a explicar cada uno, pero este cuadro es importante para tomar en cuenta más o menos la exploración física del paciente. Siguiente, por favor. En relación a la cervicalgia degenerativa, hace referencia pues a la degeneración de un disco articular, ¿no? Esto va a traer como consecuencia la inestabilidad de la columna. Y esto a su vez va a llevar a la formación de osteofitos, ¿no? En las articulaciones oncovertebrales y facetales. Ahora, esto lo que va a hacer es generar dolor cervical, pero de un tipo crónico, difuso, y que va a estar irradiado a los hombros y la región escapular, ¿no? Ahora, el tratamiento con respecto a ello va a incluir lo que vendría a ser la fisioterapia, analgésicos asociados a opioides, ¿no? Cursos cortos de AINES, infiltración local. Y cabe recordar que el uso de collar inmovilizador, ¿no? El collarín, en algunos casos podría resultar contraproducente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a disminuir la flexibilidad de la columna y nos podría traer como consecuencia la siguiente patología que vamos a ver. Siguiente, por favor. Ok. En relación a la raquiestenosis cervical y mielopatía, aquí vamos a encontrar diversos factores que van a estar asociados a esta patología, ¿no? El primero, los osteofitos, la formación de los osteofitos en las articulaciones oncovertebrales. Ya, primero. El segundo es el engrosamiento del ligamento amarillo, ¿no? Y el tercero, la degeneración discal. Ahora, todo esto va a llevar pues a esta raquiestenosis. Esta puede ser estática o puede ser dinámica, ¿no? Con mielopatía secundaria. Ahora, esta patología es la consecuencia, bueno, se considera la consecuencia más severa de la espondiloartrosis cervical, ¿no? Y hay que considerar que el dolor solo está presente en 1/3 de los pacientes. Dentro de los síntomas vamos a encontrar parestesias de las manos, debilidad muscular, trastornos de la marcha, espasticidad y en forma más tardía se podrían encontrar en algunos pacientes disfunción esfinteriana. Entonces, dentro del examen lo que vamos a encontrar pues, es un déficit sensitivo, espasticidad, hiperreflexia, signo de Babinski positivo en miembros inferiores, ¿no? Y en este caso, la resonancia magnética de la columna cervical es el mejor método de imágenes para certificar pues el diagnóstico y principalmente pues para determinar la extensión del compromiso medular, ¿no? Ahora, el manejo principalmente es conservador, va a funcionar perfecto en algunos pacientes. Sin embargo, cuando nos encontramos ya ante una raquiestenosis de tipo progresiva, ¿no? Ya va a ser necesaria, digamos, en este caso, una cirugía descompresiva. Esto con la finalidad de evitar déficits neurológicos permanentes. Siguiente, por favor. En cuestión a el dolor regional del hombro, en realidad la etiología va a estar un poquito extensa, porque pues podríamos encontrar patologías graves como a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel abdominal y a nivel neurológico. En el caso, por ejemplo, de a nivel pulmonar, podríamos encontrar patologías como el neumotórax, perdón, un tromboembolismo pulmonar, tumores, pleuritis. En el caso de las cardíacas, una cardiopatía isquémica, pericarditis aguda. En el caso de las abdominales, absceso subfrénico, rotura de una víscera hueca, pancreatitis, colecistitis aguda y neurológicas a nivel de la médula espinal, como lo son los tumores, los abscesos,
o la compresión de las raíces cervicales por artrosis de la columna cervical, ¿no? Entonces, hay que recalcar, como lo dice en el cuadrito rojo que se observa en la parte superior derecha, ¿no? Que el dolor en la mayoría de los casos se va a deber principalmente a una inflamación periarticular, ya sea por bursitis, ¿no? Por tendinitis, por capsulitis o desgarros tendinosos. Claro, esto dependiendo de la ubicación de la lesión, la inflamación. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, en la rotura del manguito rotador, ¿no? Nosotros sabemos que por anatomía, recordando un poquito, el manguito rotador está formado por 4 músculos, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, o también los rotadores externos. Ahora, ¿estos dónde se van a insertar? En el húmero, ¿no? En el troquíter, ¿no? Ay, no tengo el puntero. En el troquíter, por el subescapular menor, ¿no? Perdón, por el subescapular en el caso del rotador interno. Entonces, ahora, la función de este manguito rotador, como rotadores, ¿no? Y abductores, cumplen la función de fijar la cabeza humeral durante los movimientos de abducción, ¿no? Producidos por el deltoides, ¿no? Es decir, cumplen la función de estabilización del hombro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando existe una combinación de alguna patología a nivel del espacio subacromial? ¿Por qué es importante? Porque el espacio subacromial va a ser el espacio por donde va a transcurrir, ¿no? El trayecto del tendón común del manguito de los rotadores desde su nacimiento hasta su inserción. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando este espacio subacromial va a estar asociado a una alteración anatómica del acromio, ¿no? Ya sea, pues, de repente cuando hablamos, como vemos en la imagen inferior derecha, ¿no? Ya sea de repente alteraciones anatómicas del acromion, ya sea tipo plano, tipo curvo, tipo ganchoso, vamos a encontrar que va a ocurrir una elevación de la presión en el espacio subaracromial, ¿no? Y esto va a producir un fenómeno de pellizcamiento. Ese fenómeno de pellizcamiento va a traer como consecuencia fenómenos inflamatorios y degenerativos del tendón y produciendo, ¿no? Eh, pues una bursitis subaracromio-deltoidea asociada. Entonces, eso es importante para tomar en cuenta, pues, qué es lo que se podría producir si es que existiese alguna alteración anatómica a nivel de esas estructuras. Siguiente, por favor. Ahí está, inflamación de la bolsa sinovial. Siguiente, por favor. Bien, en relación a la tendinitis del manguito rotador, se considera la patología más frecuente del hombro, ¿no? Y epidemiológicamente afecta a personas mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque pues esto se asocia a cambios degenerativos del tendón que pues van a aumentar con la edad propio del envejecimiento. Entonces, aquí vamos a encontrar factores que influyen, factores intrínsecos del tendón, como por ejemplo la vascularización límite del supraespinoso, la debilidad y el desbalance muscular y la inestabilidad glenohumeral, ¿no? Ahora, también podría estar asociado, ¿no? Podríamos encontrar antecedentes de traumatismo, como por ejemplo una caída, un movimiento forzado, pero en la mayoría de las veces no hay antecedentes, ¿no? Y el enfermo o el paciente por lo general comienza a presentar dolor de tipo insidioso que se va a ubicar, ¿no? En el tercio superior del brazo, ¿no? A la altura de la inserción del deltoides. Ahora, algo característico de esta tendinitis del manguito rotador es que por lo general el dolor tiende a ser más intenso durante la noche o al amanecer, o digamos cuando el paciente realiza movimientos de rotación interna, externa o elevación del brazo, ¿no? Ahora, algo que va a traer como consecuencia esto es que el paciente por lo general, para tratar de evitar el dolor, porque ese se intensifica con el movimiento, va a tratar de ir reduciendo sus movimientos, ¿no? Va a ir reduciendo gradualmente la movilidad del hombro. Entonces, esto a su vez va a traer como consecuencia lo que llamamos pues el hombro congelado o también rigidez del hombro.
Bueno, al examen físico vamos a encontrar pues una atrofia del deltoides en casos crónicos, la atrofia del supra e infraespinoso, ¿no? Por esto nos va a orientar principalmente, cuando encontramos esto, esta atrofia del supra e infraespinoso, esto nos va a orientar a una rotura masiva o una patología ya neurológica, ¿no? Como eh, la parálisis del nervio subescapular, ¿no? Supraescapular, supra. Y vamos a encontrar también el síndrome de pellizcamiento, ¿no? En donde el paciente no va a lograr realizar movimientos de abducción y rotación externa. Esto ya sea, como lo mencioné en la partecita de hombro congelado, que el paciente pasa con mucho dolor o ya sea por rotura tendinea, ¿no? Entonces, el dolor se va a producir principalmente entre los 70 grados y 120 en los movimientos de abducción, ¿no? Y pues a nivel de la ecografía de las partes blandas del hombro, lo que vamos a encontrar son cambios iniciales e intratendíneos, ¿no? Roturas parciales o totales. Y pues recordemos que la ecografía no va a permitir evaluar patologías más profundas, ¿no? En cambio, la resonancia magnética es mucho más eficaz porque pues va a permitir identificar cambios inflamatorios iniciales, ¿no? Y el tratamiento va a estar guiado al alivio del dolor y la recuperación de la movilidad. Y pues para evitar complicaciones como les estaba mencionando, ¿no? La del hombro congelado, la distrofia refleja. También está indicada la rehabilitación precoz con, bueno, acompañado de la educación del paciente, ejercicios que van a movilizar progresivamente la articulación, la aplicación de calor superficial o profundo o de frío local, AINES por periodos cortos, ¿no? Y en aquellos casos con mayor limitación funcional y mayor dolor se puede realizar infiltración subacromial con esteroides de depósito, ¿no? Ahora, la última alternativa de tratamiento es la cirugía, pero se recomienda un mínimo de 3 a 6 meses de tratamiento conservador antes de proponer ese tipo de tratamiento, ¿no? Ya que pues siempre debe ir acompañada de rehabilitación postoperatoria. Bueno, conmigo hasta aquí. Le daré el pase a mi siguiente compañero. Gracias. Ok, el siguiente. ¿Se me logra escuchar? Sí, se escucha. ¿Su nombre? Bien, doctor. Buenos días, doctor. Soy la alumna Sandra Drogo. Y buenos días, compañeros. Bueno, mi compañera ya nos estuvo hablando sobre lo que son, pues, los dolores regionales del hombro, en el cual mencionó lo que es la rotura del manguito rotador. Y yo voy a seguir con lo que son estos dolores del hombro, con lo que va respecta a lo que es la tendinitis cálcica, donde vamos a ver que se va a dar por un depósito de cristales de hidroxipatita en lo que va a ser el manguito rotador. Y el tendón más frecuente afectado va a ser el supraespinoso. Ahora vamos a ver que hay 3 formas de presentación. Como podemos ver, están las asintomáticas, las crónicas y las agudas. Las asintomáticas los vamos a ver que vamos a realizar el hallazgo por medio de lo que se van a hacer la radiografía. Vamos a tener que la tendinitis crónica destructiva también va a ser llamada hombro de Milwake, que es una artropatía destructiva del hombro. Luego tenemos lo que es la tendinitis aguda, con un dolor de un comienzo brusco e intenso, con gran importancia funcional y gran inflamación periarticular. Va a ser difícil de distinguir contra pues, una artritis aguda. Ahora, con respecto a lo que es el diagnóstico, va a ser por medio de rayos X y el tratamiento vamos a darle lo que es AINES por el dolor y reposo. Ahora, con respecto a lo que es la tendinitis bicipital, vamos a ver que tiene un impacto repetido en lo que pues va a ser el acromio y ligamentos coracocomiales, sobre lo que va a ser pues el tendón de la porción larga del bíceps. Y frecuentemente vamos a ver que se asocia a lo que va a ser la tendinitis del manguito rotador. El dolor que va a producirse en estos casos va a ser en la cara anterior del hombro y se puede irradiar hasta lo que va a ser el antebrazo. En el examen, pues, vamos a ver que va a haber una limitación en lo que es la abducción y la rotación interna. Ahora, con respecto a lo que es la palpación, vamos a ver que el tendón de la corredera va a ser dolorosa al momento de palparlo. Ahora, con respecto al tratamiento, vamos a ver que se va a usar
de manera local lo que son los esteroides, que es muy efectivo para poder así aliviar el dolor y mejorar también así la movilidad. Y por último vamos a tener pues lo que es la capsulitis adhesiva del hombro, que también va a ser llamado acá a este tipo de patología el hombro congelado, que son pues factores de riesgo acá donde vamos a tener que van a poder dar este hombro congelado, pueden ser lo que son traumatismos, patologías coronarias, lo que es la diabetes, la TBC pulmonar, cervicalgias y accidentes cerebrovasculares. Ahora, acá vamos a ver que va a haber un engrosamiento de la cápsula articular que se adhiere laxamente a lo que va a ser pues la cabeza del húmero. Acá también vamos a ver que va a haber una limitación en lo que son hacer pues los movimientos articulares, justamente por eso se le dice pues el hombro congelado, ¿no? Y comienza con un dolor generalizado en el hombro, rigidez. Vamos a ver que también va a haber una disminución en los rangos articulares tanto activos y pasivos, como se mencionó anteriormente. Y tratamiento, vamos a ver que acá va a ser una rehabilitación física, analgésicos e infiltración de lo que va a ser pues esteroides locales. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que es el dolor regional de la rodilla. Como podemos ver, vamos a tener acá a lo que es la bursitis prepatelar y la bursitis anserina. En la bursitis prepatelar se va a tratar pues de una inflamación de la bursa prepatelar, que va a estar ubicada entre lo que va a ser la mitad inferior de la rótula y la mitad superior del tendón patelar. Y la bursa infrapatelar va a ser ubicada pues entre lo que es el tendón rotuliano y la tibia. Ahora, en caso de lo que es la bursitis, es en general pues un producto de un traumatismo repetido. Y va a ser pues porque hagamos es que esta persona se arrodilla mucho. Entonces, esto es justo lo que va a generar lo que es esta bursitis, ¿no? Y se manifiesta como un aumento del volumen rotuliano con un dolor que se produce en el compartimiento de la bursa directamente. Ahora, casi siempre se resuelve ese tipo de problemas con lo que va a ser el reposo y tratamiento de AINES. Ahora, en el caso de la bursitis anserinia, vamos a ver que es una bursitis también llamada como la bursitis de pata de ganso, que es la inflamación de la bursa que cubre lo que es el tendón común de los músculos sartorio, gracilis y también lo que es el semitendinoso de la cara medial de la tibia. Este se va a ubicar por debajo de la interlínea articular y es más frecuente en lo que va a ser mujeres que tengan pues sobrepeso y también en caso de artrosis de las rodillas. Y el dolor va a ser característicamente que se produce al momento de que pues esta persona esté subiendo las escaleras. Siguiente diapositiva. Ahora, en el caso de lo que es la inflamación de grasa de Hoffa, es un tejido pues adiposo. Este va a ser bien vascularizado, que está situado entre lo que es el ligamento rotuliano y la cara anterior de la tibia. Se presenta ante lo que va a ser pues un traumatismo o edemas premenstruales en caso de la mujer. Y vamos a tener que ese dolor va a ser localizado y bilateral. En caso de lo que es la tendinitis rotuliana, o también llamada tendinitis del saltador. Esto pues justamente como su segundo nombre lo dice, ¿no? Vamos a ver que va a ser más frecuente en atletas. El método diagnóstico en estos casos va a ser la ecografía de partes blandas. El tratamiento pues principalmente se va a basar en lo que es el reposo, los AINES y fisioterapia de elongación. También pues acá podemos agregar lo que es el fortalecimiento de la musculatura de los cuádriceps y el uso de un calzado adecuado para estos deportistas, ¿no? También vamos a tener acá lo que es el síndrome doloroso patelofemoral, que es un dolor sobre lo que es la región patelar asociado a la rigidez después de reposo prolongado, especialmente al estar sentado. Y va a empeorar al subir las escaleras.
Acá vamos a ver pues que el tratamiento va a ser con analgésicos, reposo deportivo, fisioterapia de elongación y un fortalecimiento de lo que va a ser pues los cuádriceps, y en el caso extremos ya vamos a realizar una cirugía de realineamiento de la rótula. Siguiente diapositiva. Acá también vamos a tener lo que es la osteonecrosis, que después de la cadera, pues la rodilla va a ser la zona más frecuente de lo que va a ser la osteonecrosis, que justamente pues este se va a dar por una necrosis avascular, o sea, significa que no va a haber una correcta irrigación en esta región. Y la predilección pues va a ser el cóndilo medial y puede ser por causa idiopática usualmente, pero también va a haber otro tipo de etiologías, como por ejemplo lo que es el uso crónico de esteroides, enfermedades sistémicas como el lupus sistémico, trasplantes renales, alcoholismo crónico, infecciones por VIH. Vamos a ver que este se va a dar más frecuente en lo que son mujeres mayores de 60 años. El método diagnóstico va a ser lo que es la resonancia magnética nuclear, el principal que vamos a tener, y como diagnóstico diferencial podemos tener pues el dolor meniscal. Acá vamos a tener que con respecto al tratamiento se va a realizar una osteotomía valguisante, donde vamos a ver pues que también se puede realizar una perforación e injerto de lo que es el lecho de necrosis, buscando así pues una revascularización, ¿no? Como estaba mencionando, que acá no va a haber una correcta vascularización, por eso se va a producir la necrosis. Y lo que es una artroplastía de la rodilla. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las neuropatías por atrapamiento. Siguiente diapositiva. Acá vamos a hablar primero sobre lo que es el síndrome del túnel carpiano, que pues la más frecuente será afectado va a ser el nervio mediano. Acá en la clínica vamos a ver que se manifiesta con un dolor, una parestesia de los 3 primeros dedos de la mano y el borde radial del 4.º dedo. Usualmente este va a ser nocturno y es prolongado ante lo que son reposos. Estos síntomas paran cuando pues el paciente sacude la mano enérgicamente, usualmente. Y el examen va a revelar acá lo que es el signo de Tinel y una maniobra de Fallen positivo. Con respecto a lo que es el diagnóstico, vamos a ver que va a haber un estudio neurofisiológico con presencia de lo que es las velocidades de conducción reducidas y una ecografía de partes blandas. Ahora, con respecto a lo que es el tratamiento, vamos a tener en casos leves y en casos moderados a graves. En casos leves, pues es considerado, vamos a ver que esto va a ser usualmente el tratamiento conservador y consiste en el uso pues de lo que son férulas para mantener la muñeca en una posición neutra y la toma de pues antiinflamatorios y no esteroideos. Ahora, en el caso moderado a grave, se va a realizar lo que es una cirugía de liberación seccionando lo que es el ligamento transverso del carpo, que esto va a ser pues curativa en un 85% de los casos. Luego tenemos el síndrome interóseo anterior, donde vamos a ver un atrapamiento de lo que es la rama interósea anterior del nervio mediano, que en esos casos pues el nervio motor va a ser puro en ese nervio, ¿no? Y por lo que clínicamente se manifiesta por lo que va a ser una parestesia del flexor largo del pulgar, del segundo dedo, del tercer dedo, y lo que va a ser el pronador cuadrado. Ahora, durante lo que va a ser la exploración, es característico que el paciente no pueda formar lo que es la O, tanto con el dedo índice ni el pulgar, y puede aparecer lo que es un dolor en el antebrazo y la muñeca. Ahora, con respecto a lo que es el tratamiento, vamos a evitar lo que son los esfuerzos repetidos de pues, que el paciente realice lo que es tanto la pronación y supinación, y lo que es la infiltración local de corticosteroides. Ahora, con respecto a lo que es pues, el síndrome interóseo posterior, va a ser la afectación de justamente, como su nombre lo dice, el nervio
interocio posterior, que es una rama del nervio radial, que puede presentar pues una neuropatía por atrapamiento cuando penetra lo que es el túnel radial bajo lo que es la arcada de fosa. Y va a estar formada por el borde superior de la cabeza superficial de lo que va a ser el músculo supinador. Y pues este nervio afectado, que es el nervio interocio posterior, es un nervio motor puro también en este síndrome, y clínicamente se manifiesta con pues una debilidad al momento de la extensión de los dedos. Va a estar afectando a lo que va a ser la articulación metacarpofalángica y para lo que es la supinación del antebrazo. Siguiente diapositiva. Y ahora con respecto a lo que es el síndrome del túnel cubital, que puede ser por una deformidades o callos de fractura en el surco cubital o a la presión mediante lo que es el codo en superficies duras. Y acá vamos a ver que hay una presentación más frecuente en lo que son las parestesias del cuarto y quinto dedo. En la exploración vamos a ver pues que se va a manifestar lo que es el signo del túnel positivo, a realizar lo que es la radiografía del codo, para también acá descartar lo que son lesiones óseas o articulares como causa pues del síndrome del túnel cubital. Acá también vamos a ver que el estudio neurofisiológico sirve también para poder así pues confirmar el diagnóstico, ¿no?, de este síndrome. Y vamos a tener también la compresión cubital de la muñeca. A esta compresión se va a realizar en el canal de Guyon. Este se va a dar pues entre los ligamentos transversos del carpo, ligamento cúbito-carpiano y la apófisis unciforme del hueso ganchoso. Ahora, clínicamente cursa con pues una alteración sensitiva del borde cubital de la palma, el quinto dedo y la mitad cubital del cuarto dedo. Siguiente diapositiva. Y por último vamos a tener acá en lo que es el atrapamiento del nervio supraescapular, que es un atrapamiento por la escotadura supraescapular, limitada por la parte superior del ligamento supraescapular, y es un dolor sordo en la cara posterior del hombro y en la zona superior de la escápula. Ahora, el tratamiento en casos leves va a ser pues los anestésicos locales y corticosteroides. Y por último, en lo que es la neuropatía ilinguinal, vamos a tener que es un dolor pélvico e inguinal, por lo que va a ser una lesión del nervio ilinguinal, que produce una parestesia. Y este se va a caracterizar por un dolor urente, que a veces pues adormece a lo que es la región inferior del abdomen, que se irradia en caso pues de mujeres a lo que es los labios mayores y en caso de lo que son los varones al escroto. Y a veces pasa a lo que es la región ya superomedial del muslo. Ahora, en lo que son las radiografías simples de la cadera y la pelvis están indicadas para lo que es pues descartar las patologías óseas y si se puede sospechar de un tumor u otras lesiones ocupacionales del espacio. También se va a realizar lo que es la resonancia magnética, pues en estos casos sería la indicada. Y evitar lo que son actividades que puedan empeorar los síntomas, como por ejemplo, pues que el paciente se agache de manera que esté en cuclillas o permanecer sentado por mucho tiempo. Ahora, con respecto al tratamiento, vamos a ver que se va a utilizar suplementos nutricionales como lo que es la tiamina o la piridoxina. También analgésicos por el dolor y AINES. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañero. Eso ha sido todo por mi parte. Gracias. Ok, continúe. Doctor y compañeros, buenos días. Mi nombre es López Cancho Robert y voy a continuar, ¿no?, con el resto de neuropatías por atrapamiento. Veremos las 4 últimas, ¿no?, las que están resaltadas con verde. Siguiente. Bueno, acerca del atrapamiento del peroneo común, está bien hacer, ¿no?, la comprensión del nervio peroneo común a nivel de la cabeza del peroneo. Como podemos observar en imagen, esta se da, ¿no?, al penetrar
a través del túnel peroneal. Bueno, la etiología se da por comprensión postural, por vendajes ajustados, también, ¿no?, por mecanismos de trauma o por la aparición de bultos óseos a este nivel. La clínica se caracteriza por presentar dolor, disestesias, es decir, ¿no?, alteraciones de la sensibilidad, y esto va a suceder, ¿no?, a nivel de la cara lateral y la cara anterior de la pierna. También se va a producir debilidad para la flexión dorsal del tobillo y para la eversión del antepié. Respecto a la exploración, lo más característico va a ser que va a ser positivo, ¿no?, el signo del Tinel. Para el tratamiento, lo que se va a utilizar es la infiltración local. También se recomienda el uso de férula. Esta va a ser, ¿no?, posterior y tiene que llegar hasta la planta del pie. El siguiente. Respecto al síndrome del túnel tarsiano, esta se da, ¿no?, por comprensión del nervio tibial posterior a su paso por el túnel del tarso. Bueno, este túnel, ¿no?, va a estar conformado en la parte lateral, por lo que es el calcáneo, y bueno, en la parte medial va a estar, ¿no?, lo que es el ligamento, ¿no?, sí, el ligamento retináculo flexor, ¿no?, que va desde el calcáneo hasta el malleolo medial. Entonces, la etiología, ¿no?, de esta comprensión va a ser principalmente dolor, va a ser, ¿no?, la sinovitis, la existencia, ¿no?, de callos de fractura, también por traumas repetidos, ¿no?, esto principalmente en deportistas, y también, ¿no?, por un vago del talón, ¿no? Respecto a la clínica, el paciente refiere, ¿no?, un dolor quemante, hormigueos, ¿no?, la presencia de hipoestesia, ¿no?, que el paciente lo denomina un acorchamiento. Esto en la planta del pie y los dedos. Va a haber también, ¿no?, algunas causas, ¿no?, que van a incrementar esta clínica, como por ejemplo la bipedestación prolongada, y también, ¿no?, que va a ser más frecuente durante la noche. A la exploración también vamos a tener lo que es el signo de Tinel positivo. El diagnóstico principalmente va a ser, ¿no?, mediante un estudio neurofisiológico, y el tratamiento se recomienda, ¿no?, el uso de calzados, ¿no?, con talonera rígida. ¿Para qué? Para que esto impida, ¿no?, la eversión y la dorsiflexión, ¿no?, extrema del pie. También se recomienda el uso de una plantilla con arco interno, y si, bueno, se puede complementar, ¿no?, con filtraciones locales. En caso ahora de que este tratamiento conservador no funcione o haya refracciones, ya se recomienda lo que es la cirugía, ¿no?, para descomprimir el nervio. Siguiente. El siguiente. Bien. Ahora, acerca del síndrome del túnel tarsiano anterior, esta se va a dar, ¿no?, un atrapamiento del nervio peroneo profundo a su paso por el túnel tarsiano anterior. Como podemos observar en la imagen, este nervio pasa, ¿no?, junto al músculo extensor largo de los dedos y también junto al músculo extensor largo del dedo gordo. Y el túnel, ¿no?, tarsiano anterior va a estar conformado, ¿no?, en la parte posterior o en la base, ¿no?, va a estar el astrágalo y el escafoides, ¿no?, y en la parte superficial va a estar el retináculo extensor. Respecto a la etiología, se debe, ¿no?, a traumas, al uso de calzados estrechos, ¿no?, a un pie cabo, y también, ¿no?, a la presencia de osteofitos o gangliones a este nivel. En la clínica, bueno, el paciente presenta parestesias y dolor en el dorso del pie. También esto se va a reflejar, ¿no?, con mayor intensidad en el primer dedo y en el primer espacio interdigital. En los casos ya graves, se va a evidenciar, ¿no?, la existencia de atrofia o debilidad, ¿no?, del músculo extensor largo del primer dedo y también, ¿no?, del músculo extensor corto de los dedos. Tiene también algunos desencadenantes, como cuando el paciente, ¿no?, flexiona plantarmente el pie
o cuando se realiza, ¿no?, una percusión a este nivel, ¿no?, lo que daría también, ¿no?, el signo de Tinel positivo. Las pruebas complementarias que se pueden utilizar son la radiografía, la resonancia magnética, la ecografía, lo que es la electromiografía, pero las pruebas que nos dan el diagnóstico, ¿no?, va a ser el estudio neurofisiológico. Para el tratamiento, tenemos un tratamiento conservador, que es el uso de calzados más anchos, ¿no?, que el paciente tenga reposo, el uso de AINES. También se puede utilizar lo que es la infiltración local con corticosteroides, ¿no? Y en caso ya que esto no funcione o haya ¿no?, mayor incremento de la clínica, ya se procede, ¿no?, a una cirugía para descomprimir el nervio. Siguiente. Y ya para terminar tenemos lo que es el neuroma de Morton, que es un engrosamiento, ¿no?, del tejido fibroso. Esto va a ocasionar, ¿no?, una formación de masa alrededor del nervio interdigital y afecta, ¿no?, con mayor frecuencia a nivel de metatarso. Y como, bueno, la clínica se evidencia, ¿no?, mayormente con un dolor que afecta al tercer espacio interdigital que se encuentra, ¿no?, entre el tercero y cuarto dedo del pie. La causa o etiología, ¿no?, principalmente es el uso de tacos altos y zapatos no muy ajustados. El diagnóstico se realiza mediante ecografía o resonancia magnética, ya que es un tejido fibroso, ¿no? Ahora, también tenemos, ¿no?, una exploración que podemos realizar, ¿no?, que es la prueba de Click de Mulder, que como muestra la imagen, esta consiste, ¿no?, en presionar con el dedo pulgar la superficie plantar, ¿no?, tratando de ubicar lo que es la cabeza del metatarsiano, y si percibimos un clic, ¿no?, o una crepitación que le cause dolor al paciente, esto nos sugiere, ¿no?, la existencia de este neuroma a este nivel. El tratamiento consiste, ¿no?, en una infiltración local con corticosteroides o con anestésicos. Y bueno, en casos ya de que no resulte el tratamiento o haya recidivas, se procede a la extirpación, ¿no?, del neuroma. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Ok, chicos, siendo la hora avanzada, conéctense con el doctor Cabel. Tengo entendido de que su clase es ahora, ¿no? ¿Sí? Chicos. Sí, doctor, es ahora. Ok. Entonces, gracias a los